que meditemos un momento en la palabra de Dios. Creo que Dios pues nos quiere bendecir y nos quiere hablar. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios transforma nuestra vida. Yo titulé el tema El aumento de la iniquidad. Hermanos, estamos viviendo tiempos finales, tiempos difíciles. Es un tiempo que debemos de tener precaución, es algo que debemos estar buscando cada momento la presencia de Dios. Es un tiempo en que nos tocó vivir, es un tiempo difícil. Y sin que se den cuenta, el mal entra silenciosamente en la vida de los hijos de Dios. El mal, el pecado entra silenciosamente. Cuando se siente las cosas van mal, entonces por eso que es importante estar preparados. Yo oí hoy que el Señor nos habló a través de la profecía. El Señor decía que nos preparemos. Pueblo mío, preparémonos. Prepárese porque vienen tiempos difíciles. Oiga lo que dice. Y también dijo otra profecía que también es importante que demos fruto. Y eso es lo que vamos a hablar. Va encajado de todo lo que el Señor habló. Entonces, cuando hablamos de la iniquidad, no voy a hablar en este momento la iniquidad en sí, porque es un tema que es muy amplio y que tenemos que platicar muchas cosas aquí. La iniquidad es una identidad femenina. La identidad es una potestad que la Biblia dice que ya está en acción. Pero como le digo, no vamos a ver esto en sí, sino que yo titulé el tema porque es importante que el cristiano velemos, que estemos preparados, que el cristiano evolucione, que el cristiano crezca espiritualmente. Cuando se habla de la iniquidad, hermanos amados, es un desenfreno. Es un desenfreno permitido. Cuando hablamos de la iniquidad, es un desenfreno permitido. Y que también la iniquidad es la legalización del mal en la tierra. No sé si usted, yo sé que usted no fuma. Yo sé que usted no fuma, pero no sé si usted han visto. Yo no es que yo fumé o fumo, gracias a Dios, no. Pero uno se da cuenta de los anuncios que dicen. Póngale, dice, menciona un nombre de un tabaco. Y claramente ellos dicen, es dañino para la salud. Eso de una vez lo dicen. Si es dañino para la salud, ¿por qué lo vende? Entonces dice, es dañino para la salud.
lea un decreto, el decreto tal, tal, tal. Pero está en oferta ese. Compra 2 por 1 y la gente lo compra. ¿Por qué le digo esto? Así está la iniquidad, la legalización del mal en el mundo. El desenfreno, oiga esto, hermanos, el desenfreno permitido en el mundo entero. Entonces, el cristiano tenemos que estar preparado para estos tiempos finales. Entonces, el aumento de la iniquidad sobre la faz de la tierra. Entonces, miremos en Mateo 24:12. En Mateo 24:12, la Biblia de las Américas claramente lo dice. Y debido al aumento de la iniquidad, oiga, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Es una potestad, es una entidad femenina que está trabajando fuertemente en estos últimos tiempos. Entonces estamos nosotros en esta tierra, estamos nosotros en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, ¿qué hace la iniquidad? La iniquidad, el desenfreno permitido, se les permitió. Hay un desenfreno de muchas cosas. Hay leyes inicuas que la Biblia no lo permite, pero ya está legalizado. Entonces hay una lucha que la iglesia vamos a estar batallando sobre esto. Entonces, la Biblia de las Américas lo dice: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Entonces viene la iniquidad, lo que hace, va a enfriar el amor de muchos cristianos. En Reina Valera dice, siempre en el capítulo 24:12, Reina Valera dice, no dice iniquidad. Lo que dice el Reina Valera: por haberse multiplicado la maldad. Y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos. Y por haberse multiplicado la maldad, cuando miramos que la maldad se ha multiplicado de una manera impresionante. Miremos en el tiempo actual en que estamos viviendo, ha cambiado todo. Mire, dice en el libro de Daniel, el profeta Daniel, que la ciencia, en estos últimos tiempos, la ciencia se va a aumentar. Pero en una versión no dice la ciencia, creo que en la versión de Torres Amat dice el aumento de la iniquidad. O sea, es una iniquidad. Eso es lo que presenta Torres Amat, pero en otras versiones es el aumento de la ciencia. Entonces, estamos viviendo en un tiempos finales y tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Hay un ambiente de engaño, de confusión. Hay falsos ministros, hay falsa doctrina. Tiempo en que estamos viviendo, hermanos amados, en tiempo peligroso.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer como hijos de Dios? ¿Qué tenemos que hacer como cristianos? Nacidos de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Hermanos, el amor unos a otros, el amor hacia Dios, el amor, hermanos, se va a enfriar. Llega un momento y decía, no. Entonces, ojo con esto. Pero como le digo, yo no voy a hablar sobre la iniquidad, voy a hablar de otro punto, pero quiero iniciar acá para que tengamos la idea, lo que le voy a decir. Dice en el verso 13, pero el que persevera, aquí es donde yo quiero llegar. Aquí es donde quiero que meditemos. Pero el que persevera hasta el fin. Entonces la palabra perseverar. Entonces hay una iniquidad, hay una potestad, hay un mal. La multiplicación de la maldad, el aumento de la maldad, eso lo estamos viendo. No creo que nadie se ha dado cuenta todo lo que está pasando. El aumento por haberse multiplicado la maldad. Entonces el amor de muchos se va a enfriar. El aumento de la iniquidad cada día, cada día. Esto no se va, hermanos, esto no se va a mejorar esto. Hermanos, esto no se va a mejorar. Bueno, si alguien tiene esa confianza que un día se va a mejorar todo eso, pues, pero la verdad, según la palabra que vemos, esto cada día va aumentando. El aumento de la iniquidad. Hay un desenfreno permitido. La legalización del mal se ha legalizado. Y es la batalla que tiene la iglesia, la lucha. Pero dice la Biblia, el que persevera hasta el fin. Entonces, ¿en qué debemos de perseverar? La verdadera perseverancia. Miremos Mateo 10:22. En el Evangelio de Mateo 10:22 dice: y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Y seréis odiados y seréis aborrecidos en este mundo, hermanos. El mundo nunca, la luz con las tinieblas nunca se llevan. No encajamos. No se puede. Entonces, el Señor dice: seréis odiados, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, por causa de la verdad. Todo el mundo les odiará a ustedes por ser. Yo quiero que primero Dios, que yo me llego a entender lo que lo quiero dejar en su corazón.
Dice Mateo 10:22, la Biblia de las Américas: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Bueno, pues eso debemos tener bien claro esto. Vamos a ser aborrecidos, vamos a ser odiados, no nos van a llevar bien. No. Está claro, la Biblia lo dice. Y eso debemos que estar preparados. Pero en la versión lenguaje actual dice Mateo 10:22, todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos. Aquí es, discípulos. Esa palabra discípulos, ahí también quiero dejar en su corazón. El que persevera para poder perseverar, hermanos amados, tenemos que llegar al nivel de discípulo. El cristiano, esto hablé algunos días acerca de la evolución en la escala de cristiano, de oyente a creyente, de creyente a discípulo, de discípulo a siervo y de siervo a amigo de Dios, escalando. Ahora, de oyente a creyente, de creyente a discípulo, ahí quiero llegar, en el nivel de discípulo, en la categoría de discípulo. Para poder perseverar de todo lo que estamos viendo, hermanos, de perseverar, por lo menos tenemos que llegar a la estatura de discípulo, al nivel de discípulo. Porque el lenguaje actual nos dice, todo el mundo los odiarán a ustedes por ser mis discípulos. Entonces miremos el discípulo. ¿Cómo tengo que hacer para llegar discípulo? Para poder perseverar en el Señor, para poder perseverar en su palabra, para poder perseverar hasta el fin. Por lo menos, es lo que yo capto, que Dios me ayude con mi cabecita. Por lo menos lleguemos al nivel de discípulo. Entonces, el discípulo, miremos Hechos 2:41, Hechos de los Apóstoles 2:41. Dios mío, que Dios me ayude. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra, acuérdense, aquí hay los primeros cristianos, oyente, creyente a discípulo. Entonces dice, así que los que recibieron su palabra, cuando recibió su palabra, cuando aquellos cristianos recibieron su palabra, tuvieron que oír. Por el oír vino la fe. Entonces, de oír, escalaron a creyentes. Entonces aquí está. Así que los que recibieron su palabra, lo oyeron y recibieron su palabra. Después de haber recibido su palabra, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero el punto que yo veo, que quiero dejar aquí en este versículo, es que los que recibieron su palabra, creyeron pues. Lo recibieron porque lo creyeron.
Y después de creer, fueron bautizados. Entonces, el bautismo, amado hermano, el bautismo en agua es requisito para ser discípulo de Cristo. Para ser discípulo de Cristo es uno de los requisitos que yo veo en la Biblia, es el bautismo. Entonces, todo lo que estamos aquí, estamos bautizados. Y si alguien que no está bautizado, vamos a bautizarlos en este momento, si se puede. Entonces, el bautismo en agua es requisito para ser discípulo de Cristo. Entonces ya llenamos los requisitos. Es lo que dice Mateo 28:19. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está. Entonces el bautismo en agua es requisito para ser discípulo. Discípulo, bueno, tiene diferentes significados. Discípulo en el griego es alguien que quiere, vamos a ver, significa aprendiz, es un aprendiz, ese es un discípulo. Discípulo es un aprendiz, está aprendiendo, quiere aprender y está aprendiendo cada día. Ese es un discípulo. Tiene una raíz, vamos a ver la raíz, ¿qué dice? Discípulo es quien aquí está. Vamos a ver, se deriva del que quiere decir aprender. Aprender, y un aprendiz quiere aprender. Por lo que dice también, discípulo es que se esfuerza por aprender lo que un maestro le enseña. Un discípulo es el que hace el esfuerzo de aprender. Estoy en la categoría discípulo. Los primeros cristianos, dice lo que leímos en el 2:41 de Hechos, así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados. Ya llegaron al nivel de discípulo. Después en el verso 42, Hechos 2:42 dice, y perseveraban. Oiga, y perseveraban en la doctrina. Entonces por eso digo que por lo menos no deberíamos quedar ahí, pero el cristiano tiene que avanzar definitivamente. Pero el que llega a la categoría de discípulo es el que persevera en la palabra, persevera en la doctrina, persevera. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, el aumento de la iniquidad que estamos viviendo, hermanos, son tiempos peligrosos, tiempos de engaño, tiempos de confusión, tiempos, hermanos, peligrosos. En este tiempo no tenemos chance, perdón lo que le voy a decir, no es tiempo de estar con los brazos cruzados, es tiempo de avanzar, es tiempo de aprender, es tiempo de perseverar. Un discípulo es el que hace el esfuerzo de aprender más. Pregunto, ¿será que ya aprendimos todo? Ya sabemos todo.
¿Será que no es fácil que nos engañen? ¿Será que, hermanos, consideremos que no nos pueden ser engañados? Hermanos amados, si para discernir un espíritu tiene que ver el don de discernimiento para poder discernir los espíritus. Entonces, el discípulo, al llegar a la categoría de discípulo, es el que persevera. Persevera es un aprendiz, no es alguien que quiere aprender. Se esfuerza por aprender, se esfuerza para aprender. Quiero aprender. No pude ir a la iglesia, pero me voy a conectar. Quiero aprender, estar al día de todas las enseñanzas, estar al día de todos los mensajes, estar al día de todo. Está apuntando qué se predicó ayer, qué se predicó antier, cómo fue qué se predicó el domingo. Ahí está aprendiendo. Revisa sus notas. Ese es un discípulo. Entonces, Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina. Entonces ya es un nivel de discípulo. Perseveraba en la doctrina. La palabra doctrina, oiga, la palabra doctrina viene del griego didache. Didache, y se refiere a una forma de vida. Esa es la palabra doctrina. Doctrina se refiere a una forma de vida, es una conducta de la vida diaria. Es una conducta de la vida diaria. Y está aprendiendo. Entonces la doctrina nos va a llevar a la coinonía. Por eso en la iglesia primitiva estaban todos unánimes. Entonces la doctrina nos va a llevar a la coinonía, a tener comunión con el espíritu de oración con el Señor. Está en la categoría de discípulo. ¿Por qué le digo esto, hermanos amados? Porque el tiempo en que estamos viviendo es un tiempo peligroso. El aumento de la iniquidad. Híjole, hermano, el aumento de la iniquidad. Muchos serán engañados. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que estar al día, al día, al día. Mire lo que dice Santiago 1:25. Santiago 1:25, lenguaje, la Biblia de las Américas. Oiga lo que dice: pero el que mira atentamente a la ley perfecta. Oiga, el que mira atentamente la ley perfecta. ¿Cuál es la ley perfecta de Dios? Es la palabra. Es la palabra de Dios, es la Biblia. El que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Tremendo.
Reina Valera en el mismo capítulo, verso 25, capítulo 1 de Santiago, dice: mas el que mira atentamente en la ley perfecta, o en la perfecta ley. Mire, viene en mi mente lo que dice usted lo puede buscar en su Biblia, Salmo capítulo 1, verso 1. Bienaventurado todo aquel bienaventurado todo aquel que anda en sus caminos, creo que es, no dice así. Ayúdame a leer Salmo capítulo 1, verso 1. Bienaventurado el varón, ¿cómo dice? Ayúdeme, usted no me ayuda. Es que ahí dice, mire pues, no lo anoté acá. Verso 2. Oh, oiga, sino en la ley de Jehová está su delicia. Y aquí este es el contexto, Santiago capítulo 1, verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de ese debemos tener nuestra delicia. Y dice, esa ley, la que nos hace libre, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Entonces esto no depende de mandamientos puestos por humanos, sino que es parte de nuestro corazón. Y el que persevera en ella, la obedece y la pone por obra. Eso decían los primeros cristianos. Perseveraban en la doctrina, en la sana doctrina. Entonces, esta es la categoría de discípulo. Es importante que yo le digo esto, porque no podemos quedar, el cristiano no se puede quedar como creyente. Ya no, tiene que ser por lo menos, pero no debería ir ahí, no debería quedar ahí. Pero miren, hermanos, ya quieren ser siervos y no han pasado por discípulo. Es como aquel que ya quiere ser póngale, ya quiere ser, quiere estar en tercero básico, pero no ha pasado la primaria. Tiene que pasar por la primaria. Tiene que empezar desde abajo y tiene que estar evolucionando, creciendo. Así es la vida cristiana. Porque si no, hermanos, vamos a ser engañados. El tiempo en que estamos viviendo, la iniquidad, el aumento de la iniquidad, ahí lo estamos viendo. Entonces el cristiano tiene que pasar por lo menos discípulo. Entonces el discípulo, su delicia está en la ley de Jehová. Y dice que, porque el que mira atentamente la ley perfecta, mira perfectamente la ley perfecta,
la ley de la libertad y permanece en ella, permanece en ella. No habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Entonces, que no seamos, hermanos, olvidadizos. Tenemos que perseverar en la ley, tenemos que perseverar en la palabra y obedecer y ponerlo por obra. Entonces, este es 3 veces dichoso. Entonces, el verdadero discípulo, dice Juan, miremos en el Evangelio de Juan 8:31. En el Evangelio de Juan 8:31 dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Mire, hay judíos que creyeron. No podemos quedar solo de creer, de creyente. Hay que avanzar, llegar a discípulo. Y aquí es donde, hermanos, muchos se quedan. En la universidad, cuando es el primer año, póngale usted carrera, sea auditoría, sea ingeniería, sea licenciatura, cualquier carrera, cualquier profesión, el primer año no caben los alumnos en una aula. Así, mire, lleno. Pero cuando termina el año, se disminuye. 2 años ya de graduación, ya no salen lo mismo. El que se puso en las pilas, que no perdió ni un semestre, a ese salió. Pero imagínense cómo llegó. Eso no fue automático. Tuve que poner por su parte, tuve que perseverar, tuve que aprender muchas. Le hicieron a leer muchos libros, le hicieron a leer esto, que hay que leer la historia de esta, que hay que leer la obra de este, que hay que ser, y lo hizo, se desveló y logró. Así tiene que ser el cristiano. Las luchas y las pruebas en nuestra vida, esas son las pruebas. Vienen luchas, viene problema, viene enfermedad, viene escasez, viene un montón. Entonces, para llegar a discípulo, ya llegando a ser un discípulo, hermanos, ya tiene ya tiene la expectativa, ya tiene las cosas bien claras, ya dice, este es un espíritu de iniquidad. Este es el tiempo que estamos viviendo, es tiempo peligroso. Pero el que no llega a discípulo, igual para él. Juan 8:31 dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Permanecer. Permanecer en su palabra. ¿Sí? Entonces, el verdadero discípulo da fruto. Es otra señal que podemos ver del discípulo. El discípulo da mucho fruto. Mire lo que dice Juan en el Evangelio de Juan 15:8.
Oiga lo que dice. En esto os glorificado, en esto os glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Y así probéis que sois mis discípulos. Entonces el Señor le está diciendo en que si ustedes dan muchos frutos, entonces son probados que son mis discípulos. Entonces el discípulo da mucho fruto. De aquí hay otra cosa que tenemos que chequear en nuestra vida. Es importante lo que le voy a decir. Hay otro punto que tenemos que chequear en nuestra vida. Para poder avanzando. ¿Cómo voy? Es que lo que dice el Señor en su palabra, probad a vosotros mismos. No solamente del pecado, sino que también cómo voy evolucionando. Probadme, examínese a vosotros mismos. Examínese a cada uno de vosotros. Entonces uno de las señales, o unos de las podía ser, no sé si señal o una de las características de un discípulo, es que da muchos frutos. Tienen que dar muchos frutos. En que deis muchos frutos, así probéis que sois mis discípulos. Entonces aquí es que tenemos que analizar en nuestra vida. Todo fruto, oiga esto, todo fruto es producto de una siembra. Todo fruto es producto de una siembra. Se sembró en nosotros una semilla. Repito, todo fruto es producto de una siembra. Dice Mateo 13:3. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? Dios. Él salió a sembrar. Y dice que en el 4, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves, se la comieron. Entonces, no cayeron toda la semilla en buena tierra. La semilla cayó partes en el camino. Y vieron las aves inmundas, se lo llevaron. La semilla. En el verso 5, y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y enseguida brotó porque no tenía profundidad la tierra. En el verso 7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. En el verso 8, y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Entonces, todo fruto es producto de una siembra.
discípulo da muchos frutos. Entonces, eso es una de las señales, una de las características de un discípulo, es que da muchos frutos. Pero como digo, todo fruto, hermanos, todo fruto es producto de una siembra. Entonces meditemos. Si la semilla cayó en buena tierra, sí, va a dar fruto. Lo que dice en el verso 13:8, capítulo 13:8 de Mateo. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Entonces, cuando la semilla cae en buena tierra, sí da fruto. Definitivamente. Entonces, todo fruto es producto de una siembra. ¿En dónde se trabajó la tierra? Oiga esto, se trabajó la tierra. Arándola con los bueyes, limpiándola y abonándola. Luego se alimentó, se abonó, se regó y se cuidó, y vienen los frutos. El árbol que da fruto, no hay un árbol, el árbol malo no va a dar buen fruto, ni el buen árbol va a dar mal fruto. El Salmo capítulo 1, verso 2 dice que en su ley está su delicia. Pero también dice, es como un árbol que está a la orilla de un río. Todo lo que hace prospera. Es estar en la categoría de discípulo. Hermanos, el discípulo persevera. Hechos 2:42, vimos que creyeron en Dios, se bautizaron y perseveraban en la doctrina. Perseveraban en las oraciones, perseveraban en repartir el pan, perseveraban en las enseñanzas, perseveraban. Entonces dice que el aumento de la iniquidad, el amor de muchos se va a enfriar. Pero el que persevera, para poder perseverar, hermanos, es porque ya tiene su entendimiento ya abierto, empieza y persevera. Fíjense que en nuestra cobertura, allá en la iglesia, en zona 5, cuando se cerraron todas las iglesias, también allá se cerraron todas, pues nos quedamos tristes, nos quedamos, hermanos, llorando. Pero contaba estos días nuestro apóstol que cuando se abrió la iglesia, en estos días, no hace mucho que él abrió, hace unos meses, cuando él abrió, los hermanos que llegaron llorando, derramando lágrimas, porque extrañaban su casa, extrañaban el lugar donde se reunían, donde se congregaban para alabar, para glorificar a Dios. Igual que aquí, lloramos. Entonces me dice a mí que su delicia está en la ley de Dios. Su delicia está en la palabra. Hermanos, es importante evolucionar.
Yo titulé el tema El aumento de la iniquidad, porque este es el tiempo en que estamos viviendo. El aumento de la iniquidad, la legalización del mal, ahí está. Todo está permitido, lo que Dios no permite en su palabra. Entonces nosotros no podemos quedar con los brazos cruzados, no podemos quedar, mire lo que está pasando, qué bueno, no. Tenemos que levantar. Nuestra salvación, nuestra vida espiritual está en riesgo, está en peligro. No nos dejemos ser engañados. Esa potestad, la iniquidad, una de las estrategias que utiliza es el engaño. Todo lo que vemos en el mundo, lo que es el engaño, ahí está obrando la iniquidad. Amén, hermanos. Es el engaño. Entonces nosotros no podemos quedar sentados. Tenemos que levantarnos. A ver qué hacemos con la ayuda de Dios. Entonces, de esta misma forma debemos dejar que Dios trabaje en nuestra tierra. ¿Cuál es la tierra? ¿Cuál es la tierra? Es nuestra alma. Dejemos que Dios trabaje en nuestra tierra para que la semilla caiga en buena tierra. Y se necesita que cuidemos la semilla y que crezca hasta que dé fruto. Dejemos que el Señor trabaje. Dejemos que el Señor trabaje en nuestra vida. Dejemos que Dios trabaje en nuestra tierra. Dejemos que Dios trabaje en nuestra alma. Dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él lo va a perfeccionar. Pregunto, ¿será que ya estamos perfectos? Definitivamente nos falta. Nos falta. Pero es importante que lleguemos para poder perseverar a la estatura de un discípulo. Persevera en la doctrina, persevera en la palabra, persevera. Y dejar que Dios trabaje en nuestra alma, dejar que Dios trabaje en nuestra vida por medio de su ministro, limpiándonos de toda suciedad, limpiándonos de toda contaminación, limpiándonos y bebiéndonos de su agua, que es la palabra de Dios. Es la que transforma nuestra vida. Es la que trae libertad de nuestra alma. Es la que sacia nuestra sed. El Señor dice: venid todos los sedientos. Venid, comprad sin costo. Entonces, debido a los sufrimientos, mire, por último, pasemos, hermanos, de la alabanza, Mateo 10:22, aquí voy concluyendo. Mateo 10:22. Mateo 10:22 dice: y seréis odiados de todo por causa de mi nombre. En el lenguaje actual dice: todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos.
Entonces aquí, debido a los sufrimientos y adversidades, y eso es lo que les pasó a la iglesia primitiva. Ellos fueron perseguidos debido a los sufrimientos y adversidades que como cristianos tenemos. Muchos enemigos. Entonces muchos perseverarán en lo bueno a pesar de las situaciones, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Hermanos, por eso el discípulo persevera. El discípulo persevera, el que persevera. Claro, el Señor nos dice, van a tener lucha, van a tener prueba, pero tienen que perseverar. Para poder perseverar, llegar a la estatura o al nivel de discípulo. Y si logras, ya lo hiciste, ya lo hicimos. Pero en ese nivel muchos se enfrían, muchos se van a enfriar. Por eso dice, muchos se enfriarán. Muchos se enfriarán, se apartan de la comunión con Dios por la maldad que hay, por la iniquidad. Se van a enfriar porque no perseveraron. Entonces es lo que dice Mateo 24:12: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Entonces no te puedes quedar como creyente. Haga el esfuerzo de llegar. Tampoco te quedes en discípulo. Hay otra escala de siervo y amigo de Dios. Mire, la iniquidad es un tema amplio. Yo hubiera traído los puntos, lo que las manifestaciones, todo lo que hace, pero lo que yo quiero es de que podamos vencer todo esto. Si estás pasando por una situación difícil, dígale: gracias, Señor, me estás examinando, me estás probando. Con la ayuda de Dios lo vamos a pasar. Póngase de pie. Póngase de pie un momento. Vamos a orar. Gracias, Señor. Fui alcanzado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias. Te pedimos, te suplicamos que nos ayudes a perfeccionar cada día
y que podemos crecer y que podemos, como dice tu palabra, que podemos ser como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Que la obra empezaste a cada uno de nosotros sea perfeccionada, sabiendo el tiempo en que estamos viviendo. Te pedimos que nos ayude a vencer. Hay luchas, hay pruebas, hay batallas en la vida de cada uno de tus hijos. En este tiempo, Señor, en que estamos viviendo, el aumento de la iniquidad cada día va aumentando. Pero también tu iglesia, que cada día va evolucionando. Y podemos llegar a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Equípanos cada día, Señor. Denos un corazón de discípulo. Dígale al Señor ahí donde estás: deme un corazón de discípulo. Dame un corazón de discípulo. Como aquellos hombres de Dios perseveraban en la doctrina, perseveraban en la palabra, perseveraban en la oración, perseveraban en todo tiempo. Rechazamos todo acomodamiento, toda pereza, todo sueño, todo cansancio, toda religiosidad. Lo rechazamos, viendo que la maldad se ha legalizado, viendo, Señor, que el desenfreno se ha permitido que avance en este mundo. Hoy, Señor, tomamos fuerza, tomamos autoridad. Hoy, Señor, nos revestimos de toda armadura de Dios y pelear las buenas batallas de la fe. Gracias te damos, porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has guardado. Tu mano poderosa sobre tu iglesia, tu mano de poder sobre tu iglesia. Por favor, Padre. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Dios les bendiga. Nuestra hermana Silvia va a estar dando algunos anuncios. Bendiciones.